Queridos hermanos, queridas hermanas en Cristo, y también nuestros amigos que nos acompañan, nuestra transmisión es en esta oportunidad desde el auditorio de la Iglesia en San Pablo. Llegamos al mensaje número 27. Como hoy es el día del Señor, el día domingo, nosotros recordamos nuevamente que nosotros hacemos nuestras ofrendas honrando al Señor con nuestros bienes que Él mismo nos dio. Que el Señor pueda bendecir ricamente a cada uno de aquellos que se dan generosamente y también sus bienes materiales que dan al Señor, y recordando hacer sus ofrendas para las misiones en el exterior que dependen de ellas, para ser sustentadas, y también de la estancia es mía, la EAB es mía, y del Instituto Vida para Todos, y los demás ítems de ofrendas en su región, así como socios del Evangelio y también de su localidad, de la iglesia en su localidad, recordar de sus necesidades y también acudir a los necesitados, a nuestros queridos hermanos que están en dificultades. Vamos también a recordarnos de ellos. Antes de comenzar a hablar la palabra, yo quiero hacer una nota, un comentario. Con grande pesar en el corazón, nosotros anunciamos la pérdida de nuestro querido hermano Rama. Él partió para el Señor en esta madrugada por un paro cardíaco. Yo recibí el mensaje de David Ma a las 3:25 de la mañana. Yo solo lo fui a leer a las 5 de la mañana. Y fue un gran compañero mío, compañero en la lucha por el reino, estuvo lado a lado en las dificultades, también en las alegrías, y nosotros solo le pedimos al Señor que recuerde de Él en el reino, y que el Señor pueda consolar a nuestra querida hermana Ginny y a todos sus hijos, nietos y agregados, y también a toda la familia Ma. Que el Señor pueda darle confort necesario y a todos nosotros también. Vamos a seguir luchando. Nosotros que quedamos, la responsabilidad es nuestra de hacer la voluntad de Dios. En los días que nos restan, estamos aquí. Es por la voluntad de Dios de luchar por su reino aquí en la tierra. El Señor bendiga a cada uno de nosotros. En cuanto el Señor nos dé aliento, respiración, nosotros queremos decir que nosotros estamos aquí y que el Señor puede contar con nosotros. Vamos a luchar con todas nuestras fuerzas para derrotar al enemigo de Dios, traer el reino de Dios de regreso aquí en la tierra. Nosotros hemos hablado sobre el libro de Mateo, y el tema general es: y será predicado este evangelio del reino. Y el libro de Mateo es el único libro que habla del reino de los cielos. Dios entonces quiere restablecer el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces Él escogió a la iglesia en esta era de tinieblas, de la noche que ya ha avanzado, para luchar por su reino, traer su reino de regreso aquí en la tierra. Para esto, Dios hizo de su iglesia una isla donde los cielos gobiernan. En este mundo, Satanás usurpó los reinos de este mundo. Él introdujo muerte, corrupción, engaño, mentiras,
y los hombres bajo el imperio de las tinieblas viven en aflicción, cansancio, depresión y angustia. Pero, gracias a Dios, que Dios tiene su iglesia aquí en la tierra como la realidad del reino de los cielos. Aquí en la iglesia, entre nosotros, los cielos gobiernan. Dios gobierna. Y Dios quiere a través de nosotros el traer de regreso su gobierno aquí en la tierra, sacando toda tristeza, todas las lágrimas, todas las angustias y aflicciones. Y nosotros vamos a introducir el reino de Dios, que es justicia, paz y alegría. Esta es nuestra responsabilidad, nuestra tarea. Por eso, para entrar en el reino de los cielos, fue por el nuevo nacimiento. Cuando nosotros nacimos del Espíritu, nosotros entramos en el reino de los cielos. Y ahora, para vivir el reino de los cielos, su entrada para nuestro vivir es ser humildes de espíritu. Las 9 bienaventuranzas nos muestran los principios por los cuales nos llevan a ser el pueblo del reino de los cielos. Y la primer bienaventuranza es la puerta de entrada. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en la versión King James actualizada dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en la nota al pie de la King James actualizada nos dice que aquí el Señor habla en contra la arrogancia y en contra la prepotencia del hombre. El hombre se cree muy capaz, principalmente cuando Dios dio la ley al pueblo judío, y muchos de ellos creían que eran justos y capaces de cumplir la ley. Y esta arrogancia trajo a todos nosotros, aún los cristianos del Nuevo Testamento, creyendo que nosotros podemos hacer la voluntad de Dios, nosotros tenemos capacidad de ayudar a Dios. En verdad, queridos hermanos, nosotros solo necesitamos traer un espíritu quebrantado a Dios. Todo lo que Él necesita es esto, no nuestra capacidad, nuestra manera de hacer las cosas, no nuestras buenas opiniones, buenas obras, no. Solo necesitamos traer nuestro corazón constrito, nuestro espíritu humilde y arrepentido. Y Dios entonces, a partir de entonces, Él gobierna este espíritu contrito y Él nos pasa a usar como vasos para hacer la voluntad de Dios. Por tanto, queridos hermanos, si nosotros estamos aquí, es por la misericordia de Dios, no somos mejores que nadie. Oh Señor Jesús. Y nuestro vivir aquí en la tierra no puede ser un vivir que no haga ninguna diferencia para la gente que está en el mundo. Nosotros somos la sal de la tierra, nosotros somos la luz del mundo. Nosotros necesitamos influenciar a este mundo. Yo recuerdo que en el pasado, hasta 5 o 10 años atrás, nosotros estábamos recluidos en nuestros auditorios, nuestros locales de reuniones, y nosotros teníamos las mejores de las palabras, el mejor del hablar profético, pero sin embargo no teníamos cómo alcanzar al público que está en las calles, que allí están las personas, las multitudes que tanto necesitan de la palabra de Dios y de la salvación de Dios. Pero gracias a Dios, en estos últimos 4 o 5 años, Dios tuvo tanta misericordia de nosotros que Él usó todas las herramientas que Él nos dio en los 40 años del ministerio del hermano Don. Y Él, cuando llegó la hora de la era del Espíritu, Él envió a sus 7 espíritus. Y hoy, el colportaje dinámico, el colportaje se tornó un colportaje dinámico. Él revolucionó nuestro
nuestro contacto, nuestra predicación del Evangelio del Reino en las calles. Gracias a Dios, a partir del 2018, Dios entonces preparó al PAC, preparó un grupo de jóvenes que creyeron en la palabra del profeta y creyeron que el Señor iba a hacer algo diferente, y comenzó entonces a diseñar el colportaje dinámico. En 2019 nosotros entonces replicamos esta maravilla que Dios comenzó a revolucionar entre nosotros. Replicamos en 25 equipos en 2019 y 2020. A pesar de la pandemia, Dios nos ha usado a estos colportores dinámicos, valientes del Señor en la calle, siempre siendo perfeccionados por el PAC aquí en San Pablo. Y gracias a Dios, muchos colportores hoy son muy fieles. Ellos no están aquí por la sobrevivencia física. Ellos no luchan por el sustento de ellos, pero Dios cuida de ellos. Ellos están haciendo este trabajo por amor al Señor y por amor al prójimo. Y Dios ha bendecido este trabajo. Y el Señor va a bendecir aún más a los CPEP, varios CPEP que tenemos, que están produciendo cada año equipos de colportores. Nosotros esperamos que dentro de 2 o 3 años tengamos 1000 colportores actuando en las calles. Y estamos haciendo la diferencia en las calles. Las personas preguntan, ¿ustedes brotan de la tierra? Yo voy al norte, están allí. Yo vengo al centro oeste, ustedes están allí. Yo vengo al sur, ustedes están aquí. Y yo vengo para el sudeste, ustedes están aquí. Hermanos, nosotros somos solamente un poco de 300 valientes en las calles, pero parece que que estamos en todos lugares, porque Dios nos bendijo. Pero lo que viene detrás de la bendición del colportaje dinámico, el Avanza Joven. El Avanza Joven ha despertado a muchos jóvenes, muchos adolescentes, hasta niños, que siguen con sus padres, sus abuelos, para predicar el Evangelio también en las calles. Dios está preparando una generación nueva. Esta generación es una generación simple, una generación que predica el Evangelio, una generación que salva a las personas en las calles. Y esta generación, hermanos, va a ser aquella segunda generación del pueblo de Israel que entró en la buena tierra de Canaán. Que Dios bendiga a estos jóvenes. Y no solo esto, nuestras mujeres son valientes también. Comenzaron con la red de cuidado de las conectadas y están alcanzando a muchas mujeres. Gracias a Dios, vamos a llevar al reino a muchas mujeres. Y después el Señor nos dio la red de cuidado general de la iglesia a través de un modelo de la iglesia en Curitiba, y nosotros pasamos a atender muchos contactos por día. Muchos contactos están siendo cuidados por la iglesia. Hermanos, todo esto con meta para el reino. No estamos aquí, hermanos, para valorar nuestra iglesia. Estamos aquí, hermanos, para luchar por el reino. La voluntad de Dios es nuestra meta. Señor Jesús. Y no solo esto, de repente todos los hermanos, todas las hermanas descubrieron que aunque no todos sean colportores, no todos son jóvenes del Avanza Joven, ni todos, quién sabe, hagan parte de las conectadas, pero todos pueden predicar el Evangelio en su vivir diario. Todos nosotros tenemos algún contacto social, por más aislado que vivamos. Nosotros tenemos un contacto para comprar pan, nosotros tenemos un contacto para ir al negocio, para comprar algo en el mercado, abasteciendo el automóvil y comiendo en un restaurante, en un negocio, en las calles, en los colectivos. Todos los días tenemos contactos sociales y nosotros descubrimos que no necesitamos ser un colportor dinámico,
para predicar el Evangelio. Yo puedo usar una frase celestial. Yo confieso que cuando era joven quería mucho predicar el Evangelio, pero yo tenía mucha dificultad de abordar a la persona que estaba al lado mío. Senté al lado de una persona, el Espíritu me incomoda para predicar el Evangelio y yo tenía que inventar algo, sacar una conversación, encontrar un gancho para predicar el Evangelio, pero hoy no. Hoy dejo escapar de mi boca. Estoy siendo servido por los mozos en los restaurantes y puedo llamar al mozo y preguntarle, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es fulano de tal. Entonces, Pablo, me gustaría de orar por usted. ¿Puedo orar por usted? Hermanos, deje escapar esta frase. No necesita extender mucho la conversación. No necesita sacar alguna conversación, no necesita encontrar un motivo. Solo basta preguntar, ¿puedo orar por usted? Y si la persona está con el espíritu quebrantado, constrito, él va a abrir su corazón. Él va a llorar o él va a estar extremadamente sentido, tocado, impactado por esta simple frase. Hermanos, Dios está bendiciéndonos a todos. Es de esta manera, queridos hermanos, nosotros podemos ser la sal de la tierra, sazonar un poco la vida de las personas, ya sin gracia en esta tierra. Esta tierra hace con que las personas vivan debajo de la opresión de Satanás, aunque este mundo sea muy colorido, pero todos están viviendo una vida sin sabor, una vida sin sentido. El hombre, hermanos, yo descubrí cada vez más que el hombre, él vive para poder motivar algo para vivir en esta vida humana que es sufrida, esta vida humana que está llena de cansancio y fatiga. ¿Usted concuerda conmigo o no? Yo descubrí esto ya cuando trabajaba en una empresa de ingeniería, en una consultoría. Yo vi que mis compañeros, aparte de su trabajo de hacer proyectos, resolver problemas estructurales, yo veo que la pequeña alegría que cada uno tenía era programar sus vacaciones, programar su viaje, programar el cumpleaños, programar una cena, programar algo. Yo descubrí que el hombre, él es motivado por estas pequeñas alegrías. ¿No es así con usted? Usted hace esto. Ah, la semana que viene va a ser el cumpleaños de tal. Cuando termine la pandemia, ahora es una buena hora de viajar. Yo voy a viajar, planea el viaje. No es así nuestra vida. La vida humana es así. Por eso que en Lucas 17 habla que en el tiempo de Noé todo el mundo estaba viviendo motivados por estas pequeñas alegrías. Comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Es así o no? Y cuando llegó el diluvio destruyó a todos, acabó. ¿Para dónde fueron estas pequeñas alegrías? Para nada, a ningún lado. Cuando llegó el tiempo de Lot, los hombres comían, bebían, también iban de alegría en alegría viviendo esta vida. Si usted piensa más en serio, hermanos, nosotros no tenemos un motivo mayor para vivir. Yo digo la vida humana, ¿no es así? Comían, bebían y compraban y vendían. Las mujeres les gusta hacer compras. Quieren distraerse un poco, van al shopping center. Yo ya descubrí que las mujeres les gusta comprar las cosas en promociones porque da aquella sensación de que está haciendo lucro, está ganando. Ah, compré muy barato este vestido porque estoy ganando 50 reales. Y vender, los hombres les gusta vender, los comerciantes, los hermanos que tienen negocios, les gusta vender. Entonces en la compra y venta dale la alegría, en la plantación, en la siembra,
y también en la edificación. Si usted sueña hacer su casa propia, ¿no es así? Esto parece que te da motivación de vivir. No te da motivación de vivir, pero hace un proyecto, pide a un arquitecto que haga un buen proyecto y usted fiscaliza todo el tiempo y está saliendo el dinero. Y usted no ve la casa estar lista. Usted está desesperado. Y cuando está lista, ¡ay, mire mi casa! Y esta felicidad termina enseguida. ¿No es así? Esta es la triste vida del hombre, de la vida humana. Pero hermanos, cuando llegó el tiempo de la destrucción de Sodoma y Gomorra, todo fue destruido con fuego y azufre. Y la mujer de Lot aún le gustaba aquella vida, comprar en el shopping. Claro, no tenía shopping en aquel tiempo, pero estoy usando en los días de hoy un ejemplo. Esta alegría toda del mundo es pasajera. Vamos a llevar al verdadero sal, la verdadera sal, el sabor para sus familiares, parientes, amigos y personas que están en las panaderías, en los negocios, en el puesto de combustible. Cuesta mucho usted hacer esto. Distribuya un poco de sal y de sazón a la vida de las personas. Lleve un poco de alegría, no efímera, una alegría definitiva, permanente. Hermanos, yo estoy cansado de hablar esto. Ayer aún hablé para los hermanos en los Estados Unidos y también hablé de mañana para ustedes aquí en el PAC. Dios es nuestra verdadera alegría. Dios es la fuente de la plena felicidad. El hombre corre detrás de su felicidad en sus realizaciones, en las escuelas. Hacer como yo, que quise hacer la mejor escuela de ingeniería, en mi profesión queriendo ser un buen ingeniero, un buen matrimonio, buenos hijos, corriendo detrás de estas cosas, hermanos. Pero hermanos, nosotros no encontramos la felicidad definitiva en estas cosas, hermanos, porque la felicidad está en Dios. Dios es la verdadera felicidad. Por eso, hermanos, no venda la felicidad en Dios por estas felicidades pasajeras. No haga como Esaú, que cambió el derecho de primogenitura por un plato de lentejas. Él aún dijo, estoy a punto de morir, ¿para qué me sirve el derecho de primogenitura? Quiere decir, él prefirió un poco de placer en el momento que él más quería, de descontracción, de comer para su sobrevivencia, de lo que realmente importaba. Hermanos, nunca cambie esto. Bueno, yo tengo que entrar en el mensaje de hoy. Vamos para... Ya terminamos hasta el capítulo 7, hermanos. Mateo 5, 6, 7, hermanos. Contiene principios preciosísimos. No deje nunca de lado. Tiene que rumiar. Usted tiene que recordar, siempre aplicar en su vida, en su servicio al Señor. Mateo 5, 6 y 7. Entonces vamos a Mateos 8. Mateos 8, versículo 1. Conforme al hermano David nos ayuda al comienzo de la lectura. El versículo 1 dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Hermanos, nuestro rey, él necesita ganar un reino. Y este reino hoy es la vida de la iglesia. Nosotros hacemos parte de los ciudadanos del reino de los cielos. ¿Usted tiene pasaporte de este reino? Cuando usted nació de nuevo, usted ganó un pasaporte y el certificado de nacimiento. Usted nació de nuevo, nació del Espíritu, usted entró para el reino de los cielos. Y ahora, hermanos, el Rey viene para mostrarnos a nosotros cómo es hecho este reino, cuáles son los principios que rigen este reino, de las personas que viven en este reino. Y después que Él habló estos principios tan importantes, Mateo 5, 6 y 7, nos situó. Él nos colocó en nuestro lugar
No estamos más en el plano terrenal. Arrepentíos, porque está próximo el reino de los cielos. Gracias a Dios, el libro de Mateos, en la semana de conferencia, el Señor nos cambió de plano. No conseguimos nunca vivir la realidad del reino de los cielos en el plano de la tierra. Nosotros necesitamos ser transferidos para el plano celestial. Necesitamos ser transferidos para el plano espiritual. Porque Dios está en este plano. Y sus ciudadanos del reino de los cielos también deben vivir en este plano. Y ahora, hermanos, que Jesús nos instruyó, Él dio un ejemplo, un modelo que es dejado para nosotros después de Mateo 5, 6 y 7. Él entonces desciende del monte. Él no está en el monte, hermanos. Vamos a seguir al rey. El rey habló con nosotros. El rey dio los principios, pero ahora el rey está preocupado con este mundo. El rey está preocupado con las personas de este mundo. La iglesia existe, hermanos. Es para las personas de este mundo. Nosotros no somos solamente una isla de confort, una isla de personas seleccionadas para vivir solo nosotros como una isla. Nosotros estamos aquí para salvar a las personas del mundo. Las personas están viviendo bajo esta tiranía de Satanás, de Faraón. Vive debajo de esta angustia, de estas tinieblas, debajo de esta esclavitud, debajo de este yugo. Nosotros fuimos colocados aquí en la tierra para sacar a estas personas bajo este yugo. Vamos a descender del monte. Oh Señor Jesús. Lucas capítulo 24, versículo 19. Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo. Jesús, Él era el mismo verbo. Él era la misma palabra. Primera de Juan. El apóstol Juan dice que Él es la palabra de vida, el verbo de la vida que se manifestó entre nosotros. Él es la misma palabra. En Mateo 5, 6 y 7, Él dio su palabra. Y Él no se quedó solo en la palabra. Él era poderoso en obras y en palabras. Hermanos, vamos a ser equilibrados. En el pasado, nosotros cultivamos muchos eruditos entre nosotros. Muchos que fueron muy bien preparados para la palabra. Pero hermanos, nosotros necesitamos de equilibrio. Necesitamos de palabras, necesitamos de obras. Necesitamos saber operacionalizar la voluntad de Dios aquí en la tierra, porque la palabra de Dios es siempre un mandamiento. La palabra de Dios es siempre una orden para que nosotros ejecutemos la voluntad de Dios. La palabra de Dios no es solamente un estudio en un seminario. La palabra de Dios no es solamente una palabra en teología para que conozcamos. No, la palabra de Dios es un deseo de Dios a través de la palabra ejecutar su obra. Entonces, toda la palabra de Dios, hermanos, es una orden, un mandamiento. Entonces nosotros que recibimos la palabra, ahora ustedes están recibiendo la palabra. La palabra profética que nosotros recibimos, necesitamos rumiarla, necesitamos asimilarla, necesitamos digerirla y necesitamos ejecutarla. Necesitamos hacer que esta palabra se torne una operación. Entonces nosotros necesitamos tener este equilibrio, palabras y obras también. Hechos 7:22. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso
Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras y obras. Con Jesús comienza obras primero, porque Él es la misma palabra, y aquí con Moisés es palabras y obras, porque necesita primero aprender, ser enseñado, para después ejecutar, ¿no es así? Con Jesús no, Jesús era la misma palabra. Él saliendo, descendiendo del monte, Él ejecuta su obra. Él es la misma palabra. Entonces nosotros necesitamos ser de aquí en adelante, si queremos traer el reino de Dios de regreso, necesitamos ser equilibrados, porque Dios necesita de su iglesia, no solo recibir la palabra adecuadamente como hablamos la semana pasada, rumiándola, pero necesitamos de nosotros colocar en operación la voluntad de Dios por medio de la palabra, porque la palabra de Dios es la que ejecuta la misma obra. Bueno, vamos. Volviendo al versículo 1, 8:1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. He aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. En primer lugar, haciendo esta lectura, usted tiene la impresión de que este leproso, él era un judío. ¿Estoy en lo correcto o no? Porque Jesús manda que él vaya hasta el sacerdote, ¿no es así? Ir hasta el sacerdote. Entonces, ¿qué significa leproso? ¿Qué significa la lepra? Nosotros tenemos que usar lo que sucedió con Miriam para entender un poco con relación a la lepra. Números capítulo 12. Números capítulo 12, versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita. Dios había ordenado a su pueblo que no tomase mujeres de pueblos extraños. Y por algún motivo Moisés tomó a la mujer cusita y se hizo un motivo de crítica de sus dos hermanos. Además, dos hermanos mayores que él, María y Aarón. Solo que en el versículo 2 usted va a ver que no era exactamente por este motivo que ellos estaban enojados. Tenía una insatisfacción mayor en su corazón, y la insatisfacción era con relación a lo que Dios ordenó. Dios había escogido a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Entonces, él era la autoridad máxima dentro del pueblo de Israel, que no le correspondía a María y a Aarón, aunque sean mayores, criticarlo. Versículo 2 dice así: y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Quiere decir, los dos hermanos mayores de Moisés reclamaban que, ¿por qué Moisés se creía el más importante? ¿Por qué Moisés se juzga el propio oráculo de Dios? Y Dios también no ha hablado por nosotros, porque Dios, cuando oyó a Moisés que él era pesado de lengua y pesado de boca, Dios entonces
le dijo Dios, voy a dar a su hermano Aarón por su boca y usted será Dios para él. Entonces Aarón tenía más elocuencia, hablaría mejor, hablaría por Moisés. Entonces, por causa de esto, él creyó que también tenía derecho de ser el oráculo de Dios. Y María, por ser mayor, creía que tenía la ascendencia sobre Moisés. ¿Y por qué tendría que someterse a Moisés? Hermanos, esta desobediencia, esta rebelión contra la autoridad de Dios hizo con que la lepra acometiese a María. Aquí, versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. Hermanos, existen profetas que el Señor realmente habla con él en visión o en sueños. Pero hermanos, como un profeta, Moisés era diferente. Con el profeta que da dirección al pueblo de Dios en cada era, Dios necesita aparecerle a él. Dios necesita darle revelación directa, no en sueños ni en visiones. Los hermanos entendieron. Entonces él le dijo así, no es así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y la presencia de Dios se fue, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa, y dijo Aarón quedó desesperado, y le dijo a Moisés que orase, y él confesó que locamente procedió y pecó. Oh Señor Jesús. Entonces, hermanos, la desobediencia, la rebelión es la lepra. Que el Señor nos libre, hermanos, de la lepra. No encuentre en nosotros ningún corazón rebelde, ningún corazón desobediente. Nosotros honramos aquello que el Señor honra, y el Señor también va a honrarnos. Y también solo recordar, yo no voy a leer con ustedes, en segunda libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1, después del 9 al 14, ahí relata de la experiencia del comandante sirio Naamán, que fue purificado por causa de su obediencia a Dios. Este comandante Naamán era un comandante gentil, no tenía nada que ver con el pueblo de Israel, pero él fue sanado de lepra por causa de su obediencia. Entonces, si por alguna casualidad usted esté con la lepra, usted puede aún pedir misericordia al Señor y curarse por su obediencia. Todos los seres humanos se hicieron leprosos por causa de su rebelión. Usted recuerda en Salmos capítulo 2, nosotros leímos que las naciones se enfurecen. Ustedes recuerdan y quieren librarse de los lazos de Dios, diciendo a Dios, Dios, no queremos ninguna restricción que venga de ti. Quiere decir, las naciones, los hombres están rebelados, están en rebelión contra Dios, desobediencia contra Dios. Pero hermanos, nosotros no. Nosotros estamos en el reino de los cielos. Es por causa de nuestra obediencia. La primera generación, allí en Hebreos 3 y 4, relata
que la primera generación del pueblo de Israel cayó toda en el desierto, con excepción de Caleb y Josué, por causa de su incredulidad y desobediencia. Pero la segunda generación, la generación nueva que nació en el desierto, fue criada con otra cultura. Fueron criados ya sabiendo las calles, predicando el Evangelio. Fueron criados valorando la palabra profética. Esta generación entró a la buena tierra de Canaán. Que el Señor pueda hacer lo mismo con nosotros. Cuando nosotros humillamos, nosotros nos arrepentimos, el Señor aún tiene misericordia de nosotros. Nosotros queremos ser este pueblo que entra en la buena tierra de Canaán. De acuerdo con la ley, nadie podía tocar en un leproso por causa de su inmundicia. Esto está en Levítico 13, 45, 47. No voy a leer para ganar tiempo. Pero el rey tuvo compasión del hombre y le tocó y lo sanó. El rey fue el único que tuvo la osadía de tocar en el leproso. Y este leproso, hermanos, representa a los judíos que fueron curados por el Señor. Vamos siguiendo para el segundo episodio, Mateos capítulo 8. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe centurião. Versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. ¿Quién es el centurión? ¿Quién sabe? Era um soldado Centurión romano, era um era oficial do Império Romano. Era un soldado romano, era un oficial del Imperio Romano que tenía bajo él, bajo su orden, 100 soldados. De ahí viene el nombre centurión. Entonces él tenía bajo su comando 100 soldados y él conocía lo que era la autoridad. Y al final él fue atendido por la fe. ¿Está bien? Entonces vamos a ver. Versículo 6. Y diciendo, Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré a sanarlo. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Hermanos, ¿de dónde vino la luz, la revelación para el centurión? Que bastaba que Jesús mandase una palabra. ¿De dónde vino esta luz? ¿De que la autoridad del rey estaba en su palabra? Hermanos, esta es una gran revelación. Por eso tenemos que creer en la palabra del Señor. Es por esto que la palabra del Señor, cuando Dios habla, la palabra sale con poder, con autoridad, y la palabra hace la obra. Por eso que no pocos colportores dan testimonio de esto. Cuando oyen la palabra profética y usan esta palabra profética para actuar en el campo, la palabra hace su trabajo, porque la palabra sale con autoridad. Si la palabra fuese del mero hombre, meramente del hombre, no tendría autoridad. Pero si la palabra viene del Señor, esta palabra tiene autoridad. El centurión está bajo otros superiores. Tengo soldados bajo mí. Él también manda 100 soldados. Y le digo a este, ve, y él va. Y le digo al otro, ven, y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos de oriente y de occidente. Yo vine de oriente, ustedes vinieron de occidente. Y se sentarán con Abraham, Isaac, Jacob en el reino de los cielos. Aleluya.
Nosotros que no teníamos nada que ver con la comunidad de Israel, nosotros que no teníamos nada que ver con la alianza que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Y de repente, hermanos, nosotros vamos a sentarnos a la mesa. Este lugar a la mesa, hermanos, es en la manifestación del reino de los cielos. Esta mesa participa solamente los vencedores. ¡Cuánta misericordia! Aparte de hacernos participar de las promesas de la alianza, y nosotros vamos a ser los vencedores. Participar de la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Por eso, hermanos, ¿vale o no vale la pena hoy dejar todo y seguir al Rey? Vamos a seguir al Rey. A veces, hermanos, yo no condeno, no digo que es equivocado. Nosotros también vivimos como seres humanos de pequeñas alegrías. ¿No es así? A veces llevar a la familia al restaurante. Y si el Señor permite hacer un viaje con sus familiares, no estoy diciendo que esto está equivocado, no estoy diciendo esto. Pero solo no haga de esto prioridad de su vida. Porque lo que alegra a usted es el mismo Señor. Y cuando tiene delante de usted una tarea para hacer, para el Señor, hacer la voluntad del Padre, y su alegría transitoria, usted haga la elección correcta. ¿Los hermanos entendieron? Entonces, hermanos, aunque nosotros también tenemos nuestras alegrías, usted también toma vacaciones, también hace sus viajes, usted también almuerza con la familia, va al restaurante con sus amigos, ¿no es así? También tenemos estas alegrías. Hermanos, no es equivocado hacer esto, pero hermanos, cuando el Señor tiene una necesidad, yo no pienso dos veces. No sé si ustedes saben que yo tuve que comenzar a servir al Señor muy temprano. Formé la familia sirviendo al Señor. Yo recuerdo que cuando nació mi segunda hija, Jana, pocos días de vida, yo tuve que dejarla a Sueli sola cuidando de ella para ir a la estancia. Había una conferencia para cuidar. Cuando alguien tiene estas elecciones, vamos a hacer la elección correcta y el Señor ciertamente cuidará de nosotros. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y sea hecho como tu fe. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Jesús mandó una palabra y esta palabra fue y sanó al siervo del centurión. Por eso, hermanos, aquí indica que los gentiles son sanados por su fe. Nosotros no tenemos otra puerta de entrada, hermanos, en la comunidad de Israel, en las promesas de Israel. Nuestra única puerta de entrada, hermanos, para disfrutar del reino de Dios es la fe. ¿No es así? No es mostrar mi sangre judía. No, no tengo nada de esto. Pero, hermanos, yo tengo la fe. Y la fe me sanó. La fe puede hacer que un día participe de la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Saben por qué? Aquí habla. ¿Dónde estoy? Ó Senhor Jesus, os gentios, versículos 11 y 12, os gentios tomarão oh Señor Jesús, a mesa do Senhor. versículos 11 y 12. Os digo que vendrán muchos a la mesa del Señor, pero hermanos, ¿saben por qué? Porque los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será lloro y crujir de dientes. Primero, los hijos del reino. ¿Qué son los hijos del reino? Yo voy a leer una nota al pie de King James actualizada. Él dice así:
Los hijos del reino. ¿Por qué usa este término aquí del hijo del reino? Porque la tradición rabínica consideraba al judaísmo como una garantía heredada y absoluta de la entrada al reino de Dios. Y por eso también se decía, hijo del reino. Eso está en Isaías 41, versículo 8. No voy a leer ahora, lean en su casa. Isaías 41, versículo 8. Quiere decir que los judíos consideraban ya garantizado el reino. Y no es verdad. Entonces, por eso aquí dice, los hijos del reino van a quedar en el lloro y crujir de dientes. Este lloro y crujir de dientes no es la perdición eterna. Aquí se refiere los judíos creyentes que creyeron en el Jesús, pero si no viven una vida que haga la voluntad de Dios, van para el castigo dispensacional durante 1000 años. Sin embargo, después será salvo y participará con toda la iglesia en la eternidad futura. Bueno, y esto usted puede confirmar en Mateos 22. Vamos a ver Mateos 22. Com relação àquele que entrou para as bodas, para Mateos 22, versículo 13. do casamento do filho do Con rei, relación a aquel que entró a las bodas então ordenou o para rei el aos banquete serventes, amarrai-o del de pés e casamiento del hijo del rey, pero estaba sin las vestiduras nupciales. Entonces ali haverá ordenó choro e ranger amarradlo de pies y manos y lanzadlos para afuera en las tinieblas. Allí será el lloro y crujir de dientes. Aquí no es perdición eterna. Entonces aquel hombre estaba sin la vestidura nupcial. Esto quiere decir que estaba sin la segunda vestidura de Salmo 45, versículo 13 y 14. Ustedes recuerdan. Entonces él solo tenía la primera vestidura, que era Cristo como su justicia objetiva. Entonces durante el tiempo que él vivió aquí en la vida de la iglesia, él necesita bordar la segunda vestidura. Esta segunda vestidura es la vestidura de justicia subjetiva. Él tiene que practicar esta justicia, hermanos. Ahí, teniendo esta segunda vestidura, él tendrá la vestidura nupcial para participar de las bodas del Cordero en Apocalipsis 19. Si no, será lanzado fuera, pero no es para perdición total. Es para un castigo dispensacional y seguirán. Voy a leer solo para probarles a ustedes. Mateos capítulo 24, versículo 51. También es con relación a los siervos malos. ¿Qué es el siervo malo aquí? No es un gentil, no es un incrédulo, sino alguien que no cuidó de sus consiervos. El versículo 50 dice así: vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espere y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, no es la perdición eterna. Capítulo 25, versículo 30. 25-30. Y al siervo inútil. ¿Quién es este siervo inútil? Es el que recibió un talento. Recuerden que yo dije, aquel que recibió 5 talentos, hermanos, no tuvo ninguna reacción de argumentar contra su señor. Él le entregó 5 talentos para que él negocie. ¿Qué él hizo? Él recibió, en palabras de O, él recibió la incumbencia por la palabra profética. Entonces él obedeció a la palabra profética, salió para negociar y ganó otros 5. Lo que recibió 2 talentos también no argumentó con su señor, solamente recibió estos 2 talentos y salió inmediatamente a negociarlo y ganó 2 talentos. Estos 2 hermanos van a comer la mesa de Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ahora, uno que recibió 1, es bueno del bla bla bla. Él quería convencer a Dios.
él predicó una palabra a Dios, a ver si Dios lo dejaba entrar de esta manera brasilera. A ver si Dios me deja entrar con mis labias. Versículo 24. Dijo, Señor, sabiendo que eras hombre severo. Ya dijo que el Señor era hombre severo. ¿Cómo es que aquel que recibió 5 talentos, ganó 5 talentos y no dijo nada? Estaba con miedo usted. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Yo no perdí nada. Aquí está. Respondió su señor, le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que sigo donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Podría haber entregado a la iglesia. Con los hermanos que están en la delantera de la iglesia, que lo ayude usted a por lo menos de tener ganancia en la caja de ahorro. Quitadle pues el talento y dad al que tiene 10, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Hermanos, no seamos este siervo malo y negligente. Señor Jesús. Bueno, ahora vamos a seguir. Vamos al versículo 14, capítulo 8, versículo 14. Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tomó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Hermanos, ¿qué significa la cura de la suegra de Pedro que estaba con fiebre? ¿Qué significa, hermanos? Yo no me voy a arriesgar, yo voy a hacer la interpretación de la versión Restauración, que dice así: la suegra de Pedro representa a los judíos del fin de esta era, que serán salvos recibiendo a Jesús como el Salvador, que está en Romanos 11. Usted puede abrir su Biblia en Romanos 11 y mirar. Romanos 11, versículos 25 y 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los tiempos. Cuando llegue el final de los tiempos, nosotros ya estamos en la plenitud de los tiempos. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Entonces, según la interpretación de la versión Restauración, la suegra de Pedro significa, la fiebre de ella significa, muestra que cuando complete la plenitud de los gentiles y durante la gran tribulación, ellos están con fiebre, y por fin Cristo volverá al remanente de los judíos para que sean salvos. Eso está en Zacarías 12, versículo 10. Zacarías 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, y afligiéndose como él, con quien se aflige por el primogénito, por aquel que ellos mataron. Ellos ayudaron a matar, y un día ellos se arrepentirán. Y ahora vamos a continuar. Mateos 8. Enseguida vienen diversas otras sanidades, cura. Mateos 8. Y cuando llegó la noche, versículo 16, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra, hermanos, es la palabra de él que tiene poder. La palabra de él tiene autoridad. No es usted que tiene poder, no es usted que tiene autoridad, es la palabra de Dios, la palabra de Jesús. Y con
Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Hermanos, la base para la sanidad, ustedes colportores que salen a las calles, puedo orar por usted, y ustedes oran por una determinada persona, y de repente sucede la sanidad. Ustedes no han pasado por esto, pero ¿cuál es la base para esta sanidad? Es la palabra, pero la palabra es el vehículo para llevar la sanidad. Pero la base para que Dios cure, es la redención de Cristo. ¿Ustedes entienden? Por eso tenemos que predicar el Evangelio. El Evangelio es el Evangelio de las buenas nuevas, que Cristo murió por nosotros, redimiendo al hombre. Esta redención es la base. La cruz de Cristo es la base para nuestra sanidad, nuestra cura. Por eso, Isaías 53, vamos a mirar, Isaías 53. Ustedes tienen que tener claridad cuando ustedes van a las calles. Ustedes tienen que tener claridad con relación a esto. Isaías 53, versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él fue herido para poder llevar nuestras enfermedades. Él murió en la cruz por causa de nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Por eso, hermanos, la base de la sanidad es la cruz de Cristo. La base de la sanidad, hermanos, es la obra de redención que Él hizo, que Él realizó en la cruz. Por eso que ustedes tienen tanto poder cuando hablan, ustedes oran por la sanidad, es porque hay una base de justicia para que ustedes puedan orar, para que Dios pueda sanarlos. Amén. Oh Señor Jesús, entonces, aceptar a Jesús y su obra redentora con la predicación del Evangelio del Reino es el que cura a las personas de todas enfermedades. Esto está en Mateo capítulo 9. Vamos a mirar Mateo capítulo 9, versículo 35. Recorría Jesús todas las aldeas y ciudades, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y todas dolencias en el pueblo. Hermanos, Jesús, como el Rey del reino de los cielos, Él descendió del monte porque los enfermos están bajo el monte. Vamos a descender con Él. Vamos a ir a las calles. Vamos a curar a las personas con la base en la redención de Cristo y usando que la palabra, que tiene autoridad y tiene poder. A través de la oración puedo orar por usted. ¿Saben por qué? Porque cuando usted ora, establece al Señor, a Jesús como su Señor. Principalmente cuando usted le dice a Él, repita conmigo, llame a Jesús como su Señor. Diga, Jesús es el Señor. Y cuando usted establece a Jesús como el Señor de estas personas, hermano, la sanidad viene y también la autoridad de Dios es establecida. Señor Jesús. Y los demonios son expulsados. Mateos, continuando, Mateos 8, versículo 18 ahora. Viendo Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Hermanos, hay gente que le gusta de público. Él no puede ver un público que está y se queda animado, contento. Pero Jesús no vino a buscar popularidad.
Él dijo en el Evangelio de Juan, yo no vine aquí para buscar mi propia gloria. Yo fui enviado para hacer la voluntad del Padre. Hermanos, nosotros tenemos que tener esta misma actitud. Cuando Jesús percibió que vino una multitud, en verdad, no es realmente que mucha gente quisiese recibir realmente algo. Ellos querían, saben, cuando usted tiene a alguien famoso, una celebridad, cuando se torna una celebridad, todos quieren ir detrás de él y pedirle autógrafo, pero Jesús no estaba aquí para esto. Él pidió para ir al otro lado. Vamos a pasar para el otro lado. Hermanos, no busque reflectores, no busque fama aquí en la tierra, no busque seguidores. Nosotros estamos aquí solo ejecutando la voluntad de Dios, curando a las personas, introduciendo a las personas al reino de los cielos. Vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Saben? Después de sanar a los judíos que creyeron, después de sanar a los gentiles representados por el centurión que creyó en la palabra, después de Dios profetizar de que iría a sanar al remanente de Israel al final de este tiempo, y después de mostrar que Él tiene la autoridad para sanar nuestras enfermedades y expulsar a los demonios por causa de su obra en la cruz, obra redentora en la cruz, Él ahora quiere llamar a los seguidores. A partir de este momento, Él necesita de seguidores. ¿Quién quiere seguir a hacer este mismo trabajo? ¿Usted quiere seguirlo? Vamos a seguirlo. Él descendió del monte, vamos a descender del monte. Él fue para las calles, vamos a las calles. Pero cuando las multitudes vienen para hacerte ganar fama, usted huye. ¿No es así? Hermanos, este es nuestro reino. Vamos a seguirlo. Ahí llega un escriba diciéndole, Señor, ahora voy con usted. Maestro, te voy a seguir a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, Jesús le respondió, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Yo no tengo ni dónde. No tengo una cama, una almohada. ¿Usted está dispuesto a seguir ese camino? Piense bien en el costo. Piense bien en el precio que tendrá que pagar. ¿Usted está dispuesto? Yo creo que el escriba no estaba listo. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. El segundo discípulo ya estaba con el corazón correcto. Este otro discípulo, él solo necesitaba cumplir sus obligaciones como ser humano para poder servir al Señor sin ninguna preocupación. ¿Está correcto? ¿No es correcto eso? Déjeme sepultar a mi padre y después estoy libre de estas obligaciones, voy a seguir al Señor sin preocupaciones. El Señor va a decir, hasta esa preocupación usted va a dejar. A veces no es fácil, hermano. No es fácil. A veces usted va a tener que cambiar una misión para el Señor Jesús. Usted va a tener que cambiar una fiesta de matrimonio que usted fue invitado para una misión que el Señor te invitó para hacer su voluntad. A veces usted tiene obligaciones para cumplir como ser humano y Dios tiene una urgencia mayor para hacer su voluntad y te está llamando. ¿Cómo queda así? Hermanos, muchos no consiguen seguir adelante y servir al Señor porque no consiguen
separarse de la mujer por un poco de tiempo para servir al Señor. No consigue dejar su familia por un poco de tiempo y servir al Señor, pero hermanos, o dejar sus obligaciones para servir al Señor, hermanos, en este momento necesita pagar el precio. ¿Usted está dispuesto a pagar el precio? Entonces, aquí el rey, él dicta las condiciones. Él necesita de seguidores, sí, pero él no le gusta seguidores que solo hacen ¿qué? Hacen número. Él quiere seguidores fieles, obedientes y que dejen todo por causa de Él para hacer la voluntad del Padre. Claro que no vamos a ser radicales al punto de ahora vamos a dejar todas nuestras obligaciones humanas de lado. Ah, no, yo estoy siguiendo al Señor como aquel dice. Los judíos pensaban así, no podía cuidar a sus padres cuando estaban viejos, porque ya estoy sirviendo al Señor. La obligación con mi padre ya no es más mía. No, no es así. Usted tiene que cumplir con sus obligaciones, pero cuando surge el momento de que necesita hacer una elección, usted tiene que siempre escoger al Señor. Pelo menos tenha esse coração. Oh, Señor Jesús. El Señor seleccionó al seguidor. Espero que lo haya seleccionado usted. Por lo menos tenga este corazón. Oh, Señor Jesús. Ahí viene. ¿Dónde estoy? Señor Jesús. Debemos dar. Lo quería decir. Debemos dar la prioridad de seguir al Señor para hacer la voluntad del Señor. Otros pueden ayudarnos a cumplir nuestras obligaciones humanas, pero ellos no pueden ayudarnos a atender la urgencia del llamamiento divino para seguir al Rey, para hacer su voluntad. No sé si los hermanos entienden. Sí, hay otros que hagan su obligación que yo tenía que hacer, pero hay una urgencia mayor para hacer la voluntad de Dios, esta urgencia de Dios que Dios me llamó para hacer. Otro no puede sustituirme. Tiene que ser yo. Tengo que ser yo. Si las mismas obligaciones otros pueden sustituir, entonces dejan que los otros te sustituyan. Y hacer la voluntad es insustituible, entonces yo tengo que ir. ¿Quién está dispuesto aquí realmente? Levántame la mano. ¿Quién está realmente dispuesto a pagar este precio? Nós passamos a amar o Senhor Jesus de todo nosso coração. Por eso, hermanos, cuando nosotros creemos en Jesús, nosotros recibimos la vida de Dios. Nosotros pasamos a amar al Señor Jesús de todo nuestro corazón. Amar al prójimo como nosotros mismos. Mateos 22. Vamos a mirar. Mateos 22. Yo no tengo mucho tiempo, pero yo quiero hablar un poco sobre esto. Mateos 22, 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? La ley no es meramente como un manual de comportamiento. Haga esto, no haga esto, está equivocado hacer esto, hacer aquello. No, la ley en verdad resumen en amor. Porque Dios, que mandó la ley, que hizo la ley, decretó la ley por medio de Moisés, Él es amor. La esencia de la naturaleza de Él es el amor. Entonces, los mandamientos de la ley se resumen en: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todo tu entendimiento. Este es el grande y primer mandamiento. Dios nos amó de tal manera que nos dio. El amor de Dios es donación. Él nos dio
El amor hace con que Dios nos dé su propio Hijo unigénito. Hermanos, el amor es darse. Dios es amor. Dios nos dio su propio Hijo para nosotros, para que nosotros no perezcamos, sino que tengamos la vida eterna. Y ahora, cuando recibimos esta vida que viene con la naturaleza del amor de Dios, nosotros pasamos a amar a Dios también. Los hermanos entienden, este amor es un amor de dos vías. Este amor, cuando llega a nosotros, nos alcanza, hace con que nosotros también amemos a Dios. Dios nos amó y nosotros ahora pasamos a amar al Señor. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todo tu entendimiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Hermanos, en verdad Dios quiere mandar a su propio amor, que Él mismo, Él quiere llevarnos para dentro de su propio amor. Yo hablé un poco ayer. Aún no sé cuándo voy a tener una oportunidad de hablar un poco mejor de esto. Hermanos, Dios es amor. Por eso, hermanos, en Dios está la plena felicidad. ¿Saben por qué? Porque el amor es la propia perfección. El amor es lo que 1 Corintios 13 habla, cuando llegue lo que es perfecto. Y lo que es perfecto, hermanos, es el amor. Lo que es perfecto es el mismo Dios que es amor. Por eso que cuando usted entre en Dios, si un día usted percibe que usted puede entrar en Dios, usted va a ver en Dios la alegría completa, la felicidad plena. Y allí en Dios usted va a ver la plenitud de la justicia, la plenitud ¿de qué? De la paz y la plenitud de la alegría. Y usted va a entender la plena unidad que hay entre el Padre, el Hijo, y Dios quiere colocar a usted también en esta unidad. Porque Dios es la misma perfección. Porque Dios es amor. Entonces, hermanos, cuando nosotros amamos a Dios, nosotros también pasamos a amar al prójimo. Ustedes van a las calles, ¿para qué? ¿Para qué pasar vergüenza? ¿No es así? A veces en los shopping, la seguridad corriéndoles detrás de ustedes, en la plaza de alimentación. Parece falta de educación, ustedes están comiendo, ustedes le dicen, ¿puedo orar por usted? Parece, usted tiene que tener una cara dura. Pero hermanos, esto es por amor a las personas. Porque cuando nosotros amamos a este Dios que amó con todo nuestro corazón, este Dios fluye el amor para nosotros, para amar a las personas. En Juan capítulo 21, cuando Jesús resucitó y desapareció físicamente de delante de sus discípulos, Pedro dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Él no dio ninguna instrucción, ¿qué voy a hacer? Pedro dijo, yo voy a pescar, porque tengo que garantizar el sustento de mañana, voy a pescar. Y los otros 3 discípulos también dijeron, vamos con usted. Y fueron allí toda la noche pescando. Eran todos excelentes pescadores. No atraparon nada en aquella noche, nada. Pero el Señor apareció con el cuerpo de resurrección. El Señor le dijo a usted, lancen al lado derecho del barco. Ellos lanzaron al lado derecho del barco y no conseguías sacar la red porque estaba llena de pesos toda la noche, pero ni arrojando carnada, no aparecía nada, ningún pez. Pero cuando Jesús dio una palabra, lanza a la derecha, tantos peces en una red que no conseguían agarrarla. Y después fueron a contar,
Fueron Se você está 153 grandes peces. Não se preocupe com seu sustento. Não faça Esto quiere decir que, hermanos, meramente por causa do seu sustento. si usted está sirviendo a Dios, no se Quando preocupe Deus con su te sustento. der, Ele vai te dar em abundância. No haga colportaje meramente por causa Ele de vai su te dar sustento. com 153 grandes peixes que Cuando você não Dios consegue te nem dé, gastar mais. Él te va a dar en abundancia. Aí Jesus chamou Pedro, vem Aleluya. cá. Él te va a dar con 153 grandes peces que usted no va a conseguir ni gastarlo. Amanhã que você, tô vendo que hoje vocês pescaram, Ahí hoje você Jesús pegaram. llamó a Pedro: Pedro, venga aquí. Usted me ¿Usted me ama. ama? Más que todo esto, Simão Pedro disse, volver a "Sim, su Senhor, profesión antigua, garantizar su sustento de mañana. Então, Estoy viendo que apacente usted meus cordeiros." pescaron toda la noche y no sacaron nada. 3 vezes falou. ¿Usted me ama? Irmão, se nós amamos o Senhor, Simón Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes, yo te amo, te amo. vamos Entonces, cuidar do próximo. apacienta mis corderos. Por eso 3 repito veces le hoje. dijo: hermanos, si nosotros ¿Você amamos ama al ao Señor, vamos a amar al prójimo. Então ame o próximo, Vamos a cuidar del prójimo. não é? Por eso que el Oh, rey Señor descendió Jesús. del monte. Por isso, ¿Usted irmãos, ama al Señor? eu quero declarar mais uma vez Entonces, ame al prójimo. o que está escrito em Atos 20 que Paulo ¿No es así? disse em Mileto. Eu vou Oh, declarar Señor mais uma vez, Jesús. a minha declaração, capítulo Por eso, 20 de hermanos, Atos, yo versículo quiero declarar una Porém, vez em más nada, irmão- os lo que irmãos está vários irmãos me escrito mandaram até 4. en Hechos Não sei 20 nem que onde Pablo colocar, mas dijo outros 4, né? en Mileto. Porém, Es nada mi declaración, considero a vida capítulo 20, preciosa versículo para 4. mí mesmo. Irmãos, a Los minha hermanos, vida não é mais Varios preciosa hermanos me para mandaron mí. cuadros. No sé ni dónde colocar tantos cuadros que me mandaron. Essa vida, irmãos, eu não considero preciosa. No Essa considero vida mi é vida preciosa para mí mismo. Contanto que Mi vida no es más complete a preciosa minha para mí, carreira no es más para e mi o fama, mi ministério gloria, que recebi ni do para Senhor mi Jesus sustento. para Esta vida, testemunhar hermanos, o no evangelho considero da preciosa. graça de Deus. Esta vida es Irmãos, para é isso. servir al Essa Señor, é a minha oração, con tal essa que é a minha complete mi carreira, carrera é o meu y el ministério, ministerio que Deus me recibí possa, del né, Señor me Jesús usar para enquanto dar o Senhor testimonio tiver del fôlego, Evangelio que eu de possa la gracia de Dios. Aí Hermanos, vamos esta tentar es mi terminar, oración, então, né, esta es Mateus? mi carrera, este es mi ministerio, que el Señor pueda usarme en cuanto el Señor me dé aliento, Oh, que el Señor Señor pueda Jesús. usarme. Ahí Deus vamos faça de nós, a né, intentar todos terminar esses entonces. seguidores Mateos, que yo amam ao necesito Senhor, terminar. que amam ao Mateos próximo. 8, vamos a ver. Versículo, nossa, ainda Oh, tem Señor episódios, Jesús. meu Deus do céu. Bom, Dios haga de 3. nosotros, Então, todos entrando estos ele no seguidores, barco, seus discípulos que o seguiram. aman al Señor y aman Eis al que prójimo. sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco Aún era varrido hay pelas 12 ondas episodios, entre mi Dios del Jesus cielo. Versículo dormia. 23. Y entrando O él en barco la barca, era sus discípulos agitado, açoitado le pelos siguieron. ventos Y aquí pelas que ondas. se levantó en Os el mar discípulos una estavam tempestad tan apavorados, grande né? que las olas cubrían la barca, pero él Mas os dormía. discípulos vieram acordar El barco clamando, era Senhor, agitado, sálvanos, azotado por los perecemos. vientos, por las olas, y los Perguntou-lhe discípulos então estaban Jesus, "Por que sois apavorados. tímidos?" Y Jesús Homens de tranquilo pequena fé. durmiendo. E levantou-se Y vinieron sus repreendiu discípulos y le os ventos despertaron e o diciendo: mar, Señor, e fez sálvanos, grande que convulsão. perecemos. Y Maravilharam-se os él les homens, dijo: dizendo, ¿por "Quem qué é esse tenéis, que até teméis, os hombres de ventos e o poca mar fe? lhe Entonces obedecem?" levantándose, reprendió al viento y al mar y se hizo Rey do céu. gran bonanza. Los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es Primeiro- este que aun los quero vientos y comentar el que mar le Jesus entra obedecen? no barco. Irmãos, o ¿Quién es barco- este? Es el Rey del reino de los cielos. Jesus está no barco. Jesus Primero, está tranquilo. Primero quiero comentar que barco está Jesús dormindo. entra en la barca. Irmãos, ele Hermanos, tem la todo o barca es la controle nas iglesia. mãos. Ele tem Jesús autoridade, ele está tem en la poder. barca. Irmãos, ó Jesús Senhor está Jesus, tranquilo. Aquí en la ¿por qué barca Él yo está falo de durmiendo, iglesia o barco? hermanos. Porque, Él tiene irmão, nós todo somos el um povo control en sus manos. que vive no Él tiene mundo. autoridad, Él tiene el poder, mundo hermanos. representado pelo mundo. Oh Señor Jesús, Nós vivemos no ¿por mundo. qué yo hablo que la iglesia es la barca? Porque nosotros somos un pueblo que vive en el Mas mundo. as águas do mar El não mundo estão está dentro do representado barco. por el mar. Vocês estão Nosotros entendendo? vivimos en Então, el graças mundo, a- e nós temos pero Jesus nosotros no barco, no somos tá? del mundo. Eh, El e- barco e está en o- el mar, os ventos, pero las irmãos, olas del mar no están dentro né, del barco. vieram
Ustedes entienden. Entonces, y nosotros tenemos a Jesús dentro de la barca. Y los vientos, hermanos, vinieron en el mar una tempestad. Los vientos estaban, los ángeles caídos. Efesios 6, versículo 12, ¿cómo nos dice? Efesios 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Dónde están los vientos? Hermanos, los vientos vinieron a azotar a la barca por acción de los principados y potestades. Yo no estoy diciendo todo el viento físico, sino yo digo, en cuanto la iglesia está en este mundo navegando para llegar al destino de establecer el reino de Dios, los principados y potestados, las fuerzas espirituales de maldad van a usar todas sus fuerzas con ímpetu sobre la iglesia. Pero no tenga miedo, Jesús está en el barco. Y las olas, hermanos, en el mar están los demonios. Ambos quieren impedir que el rey y sus súbditos avancen para hacer la voluntad del Padre y traer el reino de regreso aquí en la tierra. Pero Jesús estaba tranquilo porque nada podía estremecerlo. Después voy a explicar un poco mejor de la cuestión de los demonios. Y los discípulos estaban apavorados y despertaron a Jesús. Jesús reprendió el mar, los vientos y se hizo bonanza. Nuestro rey tiene autoridad sobre los principados y potestades. Él tiene autoridad sobre los demonios. ¿Por qué Jesús habló que los discípulos tenían poca fe? ¿Por qué Jesús había dado una palabra? ¿Qué palabra que Él les dio? ¿Quién recuerda? ¿Qué palabra que Él le dio que los discípulos debían apegarse a ella con fe? ¿Ustedes recuerdan? El versículo 18. Vuelve al versículo 18. Dice así: viendo Jesús rodeado de mucha gente, mandó el Señor, la palabra del Señor es una orden, mandó pasar al otro lado. Esta fue la palabra del rey. Si la palabra del rey dice como una orden que ellos van al otro margen, ellos van a la otra margen. Toda la Biblia profetiza que nosotros vamos a la otra orilla y nosotros vamos allá. Nosotros vamos a alcanzar la otra orilla que es el reino. Nosotros vamos a llegar allá porque el rey dio la palabra. Entonces, hermanos, por más que el mar esté revuelto alrededor nuestro, a veces somos alcanzados por tempestades de los principados potestades, incomodándonos, molestándonos, parece que vamos a perecer. Hermanos, pero estemos tranquilos, porque el rey está con nosotros. El rey tiene toda autoridad. Jesús puede, Él puede ordenar que cese los vientos y también el mar y hacer la gran bonanza. Entonces, ¿cómo es que usted tiene fe? Vamos, Romanos 10, a ver, Romanos 10, versículo 17. La fe viene por la palabra. Toda la palabra que usted oye, si usted ejercita su fe, la palabra va a traer fe a usted. Si no, hermanos, nosotros nunca tendremos fe. Pero si nosotros vamos a la palabra y la palabra va a engendrar en nosotros la fe. Capítulo 10, ¿es eso? Versículo 17. Así que la fe es por el oír. Esta traducción no sea la mejor. La traducción literal sería así:
La fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Usted oyó al Salvador, al Rey hablar alguna cosa. ¿Qué habló el Rey? Vamos a pasar a la otra orilla. ¿Él dijo o no dijo? Si Él habló, tiene que engendrar fe dentro de mí. ¿Entendieron? ¿Está bien? Entonces la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cristo habló, oí, creí, la fe fue engendrada en mí. Entonces no tengo miedo. Porque Jesús ordenó que pasásemos a la otra orilla. Oh Señor Jesús, Él tiene autoridad sobre los ángeles. Vamos a hablar el último trecho. Vamos a Mateos 8, el último episodio. ¿Cuál es el último episodio? Versículo 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá a atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id, y ellos salieron, y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban oyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas estas cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió a encontrarse de Jesús, y cuando lo vieron, le rogaron que se fuere a otros contornos. ¿Qué es esto? Primero, los demonios llamaron a Jesús de Hijo de Dios. Hijo de Dios. Hermanos, es muy importante. Jesús vino aquí en la tierra. Él fue enviado por el Padre, pero el Padre lo envió por medio del nacimiento, por la Virgen María. Él se vistió, Él tomó la humanidad hasta la semejanza de la carne de pecado. No tenía pecado por medio de la Virgen María, porque no fue por medio de un varón que fue engendrado Jesús. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo en la Virgen María. ¿Ustedes entendieron? Entonces aquí no hay un proceso de pecado. Hay la semejanza de la carne pecaminosa que Él tomó. Solo que Él tenía la incumbencia de ejecutar todo su trabajo aquí en la tierra, en la posición de un hombre, en la posición de hijo del hombre. ¿Entendieron? Porque como Dios creador, Él es muy fácil para Dios. Para Dios es solo apretar dos dedos así, aplastaría a Satanás y todos sus seguidores, ¿no es así? Pero Dios no quiere hacer esto. Dios quiere usar a una criatura para lidiar con una criatura. Y esta criatura que Él envió es a su propio Hijo que se hizo carne y tomó la semejanza de la carne. Por eso que Jesús vino a ejecutar la tarea aquí en la tierra como Hijo del hombre. Ustedes recuerdan después de su bautismo, Dios declaró que Él era Hijo de Dios. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ustedes recuerdan en su bautismo. Pero enseguida, en Mateos, en su tentación, ustedes recuerdan en su tentación, Satanás ya le dijo: si tú eres Hijo de Dios, mande que se transformen estas piedras en pan. Jesús le dijo: yo no vine aquí como Dios, yo vine aquí como hijo de hombre, y yo voy a vencerle a usted como hijo del hombre. ¿Ustedes entendieron entonces, hermanos? Por eso que en las epístolas de Juan, allí dice que el espíritu que no confiesa que Jesús vino en carne no es espíritu de Dios, porque ellos no quieren, los ángeles caídos y los demonios no quieren confesar que Jesús como hombre
los venció en la cruz y va a vencer al final de estos tiempos a través de la iglesia. Hermanos, esta es la mayor vergüenza para ellos. Jesús como hombre, un hombre venciéndolo a ellos, Señor Jesús. Entonces tenía que cumplir su propósito, su ministerio para establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Él tenía que derrotar al hijo, al diablo, Satanás como hombre. El versículo 29 dice así: atormentándonos antes de tiempo. ¿Qué quiere decir? Los demonios tienen un tiempo para que Dios haga el juicio sobre ellos. Vamos a mirar Apocalipsis 20, versículo 13. Apocalipsis 20, versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Hermanos, estos muertos en el mar no son hombres. Estos muertos, porque los hombres, todos los que mueren, hermanos, su espíritu y el alma están en el Hades. Ustedes recuerdan, todo ser humano cuando muere tiene un lugar que Dios determinó para guardarlo. Al espíritu y el alma de las personas allí, o en la sección, en Lucas nosotros podemos ver, o en la sección de tormento, o en la sección donde está el seno de Abraham, donde está Abraham. Ustedes recuerdan de la historia del mendigo, de Lázaro y el rico. Entonces los hombres ya no están más aquí. Los muertos que están en el mar son las criaturas preadámicas que Dios había juzgado con juicio del diluvio. Antes de Noé ya tuvo el diluvio para destruir las criaturas preadámicas, y ellos entonces se tornaron seres sin cuerpo, y ellos entonces fueron que todos sus cuerpos sumergidos en el mar, en las aguas. Entonces la habitación de ellos por ahora es en el mar. Por eso dice los muertos en el mar. Y son los demonios que Dios va a juzgar después del milenio. Esto es después del milenio. Entonces, por eso los demonios le dijeron: Jesús, viniste a juzgarnos antes de tiempo. Oh Señor Jesús. Los demonios entonces fueron al mar, porque los demonios pidieron al Señor Jesús que mandase a los puercos. Y ellos fueron para el hato de cuerpos, y todo el hato se precipitó al mar, y los puercos murieron, y los demonios volvieron a su hábitat natural, a su lugar. Entonces, esto es en Génesis 1, versículo 2, usted puede ver que la tierra se hizo desordenada y vacía, y había tinieblas sobre el abismo. Quiere decir, la tierra estaba totalmente cubierta por las aguas de juicio de Dios. Entonces estas criaturas se tornaron espíritus inmundos. Vamos a leer rápidamente Mateo 12 para que yo pueda terminar, versículo 43, que dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Porque este espíritu, hermanos, no puede estar en un lugar seco, o él se aloja en algún cuerpo de las personas y a través de la posesión, o él tiene que volver a las aguas, al mar. Entonces estos son espíritus inmundos. Y también versículo 32, ya leímos. Entonces ellos entraron junto con los cerdos a las aguas, y los cerdos son animales inmundos. Levíticos capítulo 11 nos dice esto. Los criadores de cerdos son indicadores de muchos negocios de esta tierra de origen sucio. Pidieron para que Dios se retirara de sus tierras, porque si no terminaría con su ganancia de origen sucio. Entonces, cuando el Rey del reino de los cielos llega a un lugar, Él pone todo en orden. Los demonios vuelven a su lugar. Los principados y potestades, los ángeles, paran de perturbar. Y los que el trabajo sucio también es expuesto. Hermanos, donde quiera que nosotros vamos representando al Rey del reino de los cielos,
Hoy nosotros somos representantes del Rey. Cuando usted va a las calles, usted representa al Rey. Y cuando el Rey llega, hermanos, todo entra en orden. Aquello que estaba desordenado, aquello que estaba, los demonios y los ángeles caídos, que estaban desordenando la tierra, cuando llegan ustedes, hermanos, ellos huyen. Y la vida de las personas son puestas en orden. Moraleja, el Rey del reino de los cielos vino con la incumbencia de colocar en orden todas las cosas en la tierra, porque el enemigo de Dios con su rebelión arruinó la tierra con corrupción, engaño y corrupción. Yo estoy leyendo para terminar rápido. El Rey trajo la sanidad a los judíos, la fe a los gentiles y la promesa de sanidad al remanente de Israel y muchas otras sanidades. El Rey selecciona y llama a los verdaderos seguidores dispuestos a seguirlos para donde Él quiera que va. Esto está en Mateo 16, 24 y 25. Jesús dijo: quien quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Niegues a sí mismo y tome su cruz y sígame. Quien quiera perder su vida y ganarla, y quien la pierda por causa, quien quiera ganar su vida la perderá, y quien pierda por causa de mí la ganará. ¿Es verdad? Y Apocalipsis 12, versículo 11, allí dice el Hijo varón, ellos pues lo vencieron. Vamos a leer. Oh Señor Jesús, estoy queriendo correr tanto, pero vamos allí. Apocalipsis 12, versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Los vencedores son estos que aún en fase de muerte no aman su propia vida. Nosotros no cambiamos servir al Señor por un plato de lentejas. Nosotros no cambiamos el derecho de primogenitura por un poco de placer de este mundo. Y capítulo 14 de Apocalipsis, versículos 4 y 5. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no se halló mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. El Rey entonces tiene autoridad sobre los principados y potestades. Esto voy a probar con Mateos, Efesios capítulo 1. Oh Señor Jesús. Efesios capítulo 1. Ustedes recuerdan cuando yo dije versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad. Por eso que Él tiene sobre autoridad, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Nuestro Rey tiene autoridad sobre todos. Por eso, hermanos, Él ya nos dio su palabra de que llegaremos a la otra orilla. ¿Quién quiere llegar a la otra orilla con Él? Yo quiero. ¿Cuál es la otra orilla? Es la manifestación del reino de los cielos. Creemos en su palabra y llegaremos a la buena tierra del reino milenial, por donde el Rey pasa, el mar calma, el pueblo del reino aprende a tener fe en la palabra del Señor y los negocios sucios son expuestos. En nombre del Rey, la Iglesia predica el Evangelio del reino, curando